días. Vamos a Filipenses. Seguimos con Filipenses. Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Padre, en esta hora damos gracias, mi Señor, porque tenemos el privilegio de abrir tu palabra y ser enseñados por medio de ella. Padre, gracias porque tenemos nuestro intelecto, nuestro razonamiento para comprender tus verdades. Ayúdanos, Padre Santo, a entender tu palabra. Guíanos, Padre Santo, a evaluar en nuestras vidas lo que tú nos hablas. Padre, que seamos sabios para hacer los ajustes necesarios en cada una de nuestras vidas para ser siervos fieles, hombres y mujeres que amemos tu palabra, que nos deleitemos en ella, Padre, que ese sea el anhelo de nuestro corazón, que nuestra alma desee día tras día, noche tras noche, permanecer en ti, en trazar bien tu bendita palabra, que el nombre de Cristo sea glorificado, Padre, que podamos servirte en amor los unos para con los otros, edificándonos unos a los otros, exhortándonos unos a los otros, amándonos unos a los otros, Padre. Danos la sabiduría para esperar en ti, Padre, para guardar la unidad del Espíritu, Padre, sabiendo que es tu Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Padre, gracias porque no soy yo, es Cristo obrando en mí, Padre. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Definitivamente no soy yo. ¿Es Cristo obrando en cada uno de nosotros? La gloria sea para nuestro Señor. Recordemos que estamos en el versículo 3 y hablábamos de gloriarme en Cristo. Dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que el Espíritu servimos a Dios. Y definitivamente este es el contexto de lo que nos viene hablando es del servicio. En el capítulo 2 nos muestra a 4 hombres que fueron de testimonio de siervos fieles. Primero de ellos es nuestro amado Señor, el siervo, aquel que se entregó a sí mismo por nosotros, aquel que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después dice Pablo que estuvo dispuesto a ser derramado en libación por el sacrificio del servicio de la fe de los hermanos. Después nos mostró a Timoteo, después nos mostró a Epafrodito, siervos fieles del Señor, y Pablo da las características de cada uno de ellos, cada uno siervo fiel. Aquí nos viene hablando que debemos servirle en espíritu a Dios, no gloriándonos, que nos gloriemos en Cristo y que no tengamos confianza en la carne. Son los dos opuestos. Si yo le doy la gloria al Señor Jesucristo, es porque no estoy confiando en la carne, no estoy confiando en mí mismo. Pero si estoy viviendo mi vida para agradarme a mí mismo, no le estoy dando la gloria a nuestro amado Señor. Entonces es como el contraste. Y veíamos en cuanto a no gloriarnos, que fue la última vez que hablamos, decía en Filipenses 1:1, comienza siervo de, esclavo de Cristo.
Y vemos también en Romanos 15 que Pablo exhorta que la gracia de Dios que le fue dada a él, que por eso él ministraba para gloria del Señor. Y veíamos cómo Pablo se esforzó en predicar el Evangelio en todos los lugares. Todo lo llenó del Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. No me avanzó. Ya. En Gálatas 6:14 leíamos este versículo en una traducción viviente. Dice: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que nunca me jacte, que nunca me enorgullezca. Dice: debido a esa cruz mi interés por este mundo fue crucificado, mi interés por este mundo murió. Dice: y el interés del mundo por mí también ha muerto. En pocas palabras, que el mundo no espere nada de mí, así como yo tampoco voy a esperar del mundo. Hablando de no seguir la corriente de este mundo, no seguir las costumbres de este mundo. También veíamos en 1 Corintios 15 que Pablo dice: yo soy el más pequeño de los pecadores, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Dice: pero yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces no hay nada de que van a gloriarnos. Si es por la obra que hemos hecho, lo hemos hecho en el poder del Espíritu Santo. Y si anhelamos servir al Señor, debemos tener claro que lo vamos a hacer en el poder del Espíritu Santo. Es importante dar la gloria al Señor de lo que ya hemos hecho, pero también lo que queremos hacer, el anhelo en nuestro corazón. Y dice este versículo 1 Corintios 4:7: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Absolutamente todo lo hemos recibido. Y entonces, si todo lo recibiste, dice Pablo, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te jactas? ¿De qué te jactas? Dice: como si no lo hubieras recibido. Porque ¿a quién debemos dar la gloria? Si tenemos algo físico, algo material, algo emocional, algo espiritual, algo material, absolutamente todo lo hemos recibido. Entonces todo lo debemos poner para la gloria del Señor. Esta mañana hablábamos de talentos y dones. ¿Y cómo el talento lo recibo? En mi nacimiento físico, talentos naturales. Pero el don espiritual lo recibo en el nuevo nacimiento, cuando entrego mi vida a Cristo. Entonces vienen los dones espirituales, pero como creyentes todos los pongo, tanto talentos como dones, los pongo al servicio de nuestro amado Señor Cristo, porque los dos fueron dados por Él. Indudablemente, todo lo que el Señor nos ha dado debemos ponerlo a los pies de nuestro amado Señor Cristo. Dice Pablo: a los ricos de este mundo mando que ¿qué hicieran con su dinero? Que fueran generosos. Todo lo que tenemos lo podemos poner a los pies del Señor, pero siempre reconociendo que la gloria es para Él. También veíamos que es en el poder de Dios, y el Dios de paz que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. ¿Quién nos hace aptos? El Dios de paz. En toda buena obra, para que hagáis la voluntad del Dios de paz, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quiero servir al Señor? Debo hacerlo en el poder de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A ver, vestidos de toda la armadura de Dios. Él nos da la fuerza, Él nos sostiene, Él nos guía, Él nos enseña, Él nos recuerda su palabra a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo glorificamos el nombre de Cristo. El Espíritu Santo es el que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y ¿qué debemos hacer? Esforzados en trazar bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura. ¿A quién le toca procurar?
presentarte con diligencia a Dios, no a los hombres, a Dios, porque Dios conoce mi corazón, mis pensamientos, mis anhelos, mis motivaciones, mis deseos. Todo lo conoce mi Señor. Entonces presentarme a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Entonces hasta aquí, esto era el repaso de lo último que vimos, de dar la gloria al Señor Jesucristo. Y eso es todo lo contrario de no vivir en la carne. Hoy vamos a ver en cuanto a no vivir en la carne. Y la carne es la palabra sarx en el griego. Y nos habla de naturaleza humana. Dice del cuerpo humano. El símbolo de lo exterior, de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros vivimos en este cuerpo, en esta carne. Dice un ser humano. ¿Eso somos nosotros? ¿Un ser humano? De eso nos habla la carne. Y nos enfoca en cuanto a confiar en la carne. Cuando yo confío en mi propia fuerza. Cuando fue David a Goliat, ¿qué le dijo? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Le aclara, el Dios de los escuadrones, el Dios de este ejército de Israel, ¿quién es? A quien tú has provocado. ¿Qué le está diciendo? ¿Venía en ese cuerpito pequeño, joven, o venía en el poder de Dios? David tenía seguridad de quién venía con él, quién estaba luchando a favor de él. Entonces no es por fuerza, no es por nuestra capacidad, de ninguna manera, no es por nuestra inteligencia. Cuando confiamos en esas cosas, comenzamos a confiar en nosotros mismos, y no es por nosotros. Dice, no confiando en la carne, no confiando en la valentía, no confiando en la riqueza. El confiar en esas cosas es ser sabios en nuestra propia opinión. Y leíamos esta mañana, no tenga más alto concepto de sí que el que debe, porque somos polvo y ceniza delante del Señor. Entonces la gloria es para Él y no podemos nosotros confiar en la carne. Entonces hasta ahí terminamos el versículo 3. Por una parte, dar la gloria a Dios, porque absolutamente todo lo que hemos hecho lo hemos recibido de Él. Y por otra parte, no confiar en nosotros mismos. Y entramos al versículo 5. Dice, circuncidado al 8º día. Ustedes se han puesto a pensar por qué la Escritura le da 3 nombres al pueblo de Israel. ¿Cuáles son esos 3 nombres que le da la Escritura al pueblo de Israel? La primera es cómo fueron llamados. ¿Cómo era llamado Abraham? El hebreo. Después, ¿cómo fue llamado el pueblo? Bueno, te repito la pregunta. Después, ¿cómo fue llamado el pueblo de Israel? Después fue llamado israelita. Y finalmente, en el Nuevo Testamento, ¿cómo es llamado el pueblo? Los judíos. Diferentes tiempos, diferentes maneras. Pero aquí Pablo dice, versículo 5, capítulo 1, dice, circuncidado al 8º, circuncidado cuando tenía 8 días de nacido. ¿El Señor Jesucristo fue circuncidado al 8º día? Génesis 17 lo mandó Dios a Abraham allí cuando hizo el pacto. Esa circuncisión era la señal del pacto. El que quería pertenecer al pueblo de Dios tenía que ser circuncidado. Y ellos, aquí en este capítulo, lo que está haciendo Pablo es mostrarles en qué se gloriaban ellos, en cuál era su confianza. Y para ellos lo más importante, que eran parte del pueblo de Israel, que eran parte del pueblo de Dios, que ellos eran el pueblo de Dios y los otros
No, ellos se jactaban. Es que nosotros somos el verdadero pueblo de Dios, nacidos de Israel de pura cepa. Y entonces la confianza de ellos estaba ahí. Y Pablo les enfoca. Dice, ustedes son israelitas, pero yo más. Si alguno tiene que confiar en la carne, dice, aunque yo también tengo que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y comienza Pablo a darles en qué se jactaban ellos y quién era Pablo. Entonces lo que está diciendo Pablo ahí es que él era parte del pueblo de Israel desde allí de Abraham, porque cumplió con el rito que mandó Dios en Génesis 17, que era la señal del pacto, circuncidado al 8º día. Entonces por esto era hebreo. Allí fue llamado a Abraham, fue llamado hebreo y era el pueblo de los hebreos. Y después sigue del linaje de Israel. Después, ¿qué pasó con ese pueblo de los hebreos? Cuando Jacob entra, cuando Jacob llega allí a Egipto, ¿cuántas personas entraron? Ayúdenme, ¿cuántos entraron? Dice que aproximadamente 70 personas. Entonces, de esas 70 personas, de ahí fue formado el pueblo de Israel, porque eran descendientes de Jacob, que después fue cambiado el nombre a Israel. Entonces, de ahí en adelante, ¿qué fueron? Porque las 12 tribus, ¿de dónde aparecen? Eran los hijos de Jacob, de Israel. Entonces, por eso las 12 tribus eran el pueblo de Israel. ¿Y los hebreos qué pasó ahí? Ya quedaron atrás. Ahora es el pueblo de Israel. Entonces, linaje de Israel, era ciudadano de Israel de pura cepa. Entonces ellos se jactaban de eso y Pablo le dice, yo más. Yo soy israelita, yo soy hebreo, en lo que ellos se jactaban. Y después dice, miembro de la tribu de Benjamín. Ahí es donde aparecen los judíos, porque en el 722 después, antes de Cristo, recuerden que el pueblo de Israel se dividió en dos. El pueblo del norte, cuya capital era Samaria, y el pueblo del sur, cuya capital era Jerusalén. 10 tribus se fueron, eran parte del pueblo del norte, pero las otras 2 tribus quedaron en el sur, que era la tribu de Judá, que es completamente ligada, unida a la tribu de Benjamín. Esas 2 tribus se quedaron allí. Y en el 722 llegaron los asirios, tomaron a cautivos a las 10 tribus de Israel del norte y se las llevaron para Siria. Y esas 10 tribus desaparecieron del mapa. No volvieron a aparecer en el mapa. Algunos morirían, algunos otros se mezclaron allí con otros pueblos, con otras gentes. El pueblo es que esas 10 tribus salieron del mapa. Quedaron solamente Judá y Benjamín. Por eso él dice de la tribu de Benjamín, porque la tribu de Benjamín y la tribu de Judá eran completamente unidas. Entonces de ahí salen los judíos porque eran descendientes de la tribu de estas 2 tribus, de Judá y Benjamín. Entonces les dice, yo también, yo soy israelita de pura cepa, tanto de los hebreos como de los israelitas y también de los judíos. Y también recordemos que Saúl era de la tribu de Benjamín. Continúa diciendo, hebreo de hebreos. Entonces era hebreo de hebreos porque había nacido, porque tenía la señal del pacto, porque era israelita, porque era judío, pero también porque su descendencia era por parte de madre y padre. Entonces era un judío verdadero, tenía que jactarse, tenía que gloriarse por parte de madre y padre. O sea que su papá y su mamá eran judíos también.
Dice, fui miembro de los fariseos. Si algo caracterizaba a los fariseos era que conocían la palabra de Dios, se jactaban de eso. Le dice Pablo allí en Romanos al pueblo judío, dice, tú tienes por sobrenombre judío y te jactas en la ley y te glorías en Dios. Dice, tú tienes por sobrenombre. Eso era lo que ellos se jactaban. Que ojalá ese no sea nuestro caso. Que no sea mi sobrenombre cristiano, simplemente de palabra, sino de hecho y en verdad, que realmente seamos de Cristo porque mostramos el carácter de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero Él le dice, ustedes tienen por sobrenombre y se jactan en la ley y se glorían en Dios, porque ese era donde se apoyaban, esa era su confianza. Y Pablo les está quitando ese velo, dice, perseguidor de la iglesia. Pablo lo hacía en ignorancia, pero Pablo realmente seguía la ley porque amaba a Dios. En su ignorancia, pero lo hacía honestamente. Lo hacía porque pensaba que él estaba en la verdad. Por celo, porque quería guardar la palabra de Dios, porque quería seguir los parámetros de Dios. Claro, él después dice, estaba errado, no estaba en la verdad. Cuando él conoce a Cristo, cuando fue allí en Hechos de los Apóstoles que tuvo el encuentro con nuestro amado Señor, entonces él reconoce realmente quién es el Mesías, quién es Jesús en su vida. Y ahí le dice al Señor, ¿quién eres? Y luego le dices, ¿qué quiere que yo haga? El apóstol Pablo. Entonces, perseguía a la iglesia porque era un hombre celoso de las cosas de Dios. Equivocado, pero tenía un celo firme por las cosas del Señor. Dice, en cuanto a la justicia que es por la ley, intachable. Era un hombre que obedecía la ley como ningún otro. Era un hombre, dice la cultura, la historia, que uno de los candidatos a dirigir, a ser de los primeros de los fariseos, era Pablo. Era un hombre que apuntaba firmemente a ser de los comandantes, de los primeros, porque era un hombre que realmente tomaba las cosas de Dios. Claro, en ese momento estaba equivocado, pero las tomaba en serio. Era un hombre que obedecía. Pero él dice en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Todas estas cosas eran para mi ganancia. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo piensan que eso cambió en la vida de Cristo? Llegó y cambió las prioridades en la vida de Pablo. Antes esta era su confianza, se jactaba en todas estas cosas, que era un verdadero hombre de Dios, que tenía celo, que obedecía, que conocía la ley, hebreo de hebreos, israelita, judío, firme. Pero llegó Cristo y ¿qué pasó? Ahora, ¿qué dice? El primero de los pecadores. Soy el más pequeño, no soy digno. Como dice Juan, no, yo no soy el Cristo, no soy digno ni de saltar su calzado. Porque cuando Cristo llega a nuestras vidas, tiene que cambiar las prioridades, tiene que cambiar la motivación, tiene que cambiar los deseos. Ya no vivo yo, más Cristo vive. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta naturaleza pecaminosa, en este cuerpo, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esto se jactaba Pablo. Ya después del versículo 7 nos va a mostrar qué ocurrió, qué transformación ocurrió. Pero vamos a ver en nosotros ahora, ya aplicándolo a nuestras vidas, saliéndonos un poquitico aquí de Filipenses, porque este tema es fundamental. Porque nosotros no debemos confiar en la carne. La Escritura habla muchísimo de este tema, el por qué. Y quise sacar este pasaje de Romanos 7, 14 al 18 en la Nueva Traducción Viviente. Esta no es la versión de las Américas, esta no es la versión 60.
En la versión 60 el versículo 14, dice, estamos en Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esta versión dice, por lo tanto, el problema no es con la ley. ¿Por qué no era el problema con la ley? ¿La ley era mala? No, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. Cuando yo me paso el semáforo en rojo, ¿el problema es el semáforo o el problema soy yo? Es que ese semáforo, ¿cómo van a colocar ese semáforo ahí donde no es necesario? Yo hoy le exijo al juez que me tiene que bajar ese comparendo del sistema, porque era innecesario. ¿Eso valdría? ¿O sería como el perro latiéndole a la luna? Algo ilógico. El problema no es el semáforo, el problema soy yo que me lo pasé. Dice, el problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Esa es mi naturaleza sin Cristo. Dice, versículo 15, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio. ¿Cuál de nosotros en la mañana se levanta con el firme propósito de pecar lo más que pueda contra Dios? Si somos hijos de Dios, ¿cuál es el deseo genuino de nuestros corazones? Señor, hoy quiero ser un hombre que haga tu voluntad. Pero dice Pablo, lo que pasa dentro de mí no lo entiendo, porque quiero hacer lo que es correcto. Dice, pero termino no haciéndolo. Pero no lo hago. En cambio, lo que no quería hacer, eso es lo que yo termino haciendo. ¿Por qué? Porque viene el versículo 16. Dice, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive, ¿en dónde? En mí. Y yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Describe un corazón sin Cristo, un corazón sin el Espíritu Santo. Pero cuando yo voy a Cristo, dice la Escritura que Dios me da una nueva vida, una nueva naturaleza, una que no puede pecar. Y entonces están las dos morando en mí. El Espíritu Santo mora en mí. Continúo con mi naturaleza pecaminosa. Y entonces hay una lucha constante en mí. Bueno, más adelante nos lo voy a explicar. Sigamos. Gálatas 5:16, aquí está el versículo, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces yo como creyente ya tengo el Espíritu Santo morando en mí, también tengo la carne se alejó de mí, Dios cambió mi naturaleza pecaminosa y me dio, la arregló, la compuso, o me dio una completamente nueva y la antigua quedó ahí quietica. Que mire que en mí está la carne y está el Espíritu. Y el mandamiento es que andemos en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra, las dos están dentro de mí y hay una lucha constante en todo tiempo. ¿Y dónde está esa lucha? No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con mis miembros sirvo a la ley del pecado. Entonces cuando yo estoy ocupándome en las cosas de Dios, cuando yo crezco en la fe, cuando yo vivo para hacer la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo guía mi vida y estoy andando en el Espíritu.
Pero si yo voluntariamente deseo satisfacer los deseos de la carne, ¿qué pasó con el Espíritu Santo? Ya lo vimos que nosotros podemos rebelarnos contra el Espíritu Santo, hacerlo enojar, contristarlo, apagar, ir en contra, afrentar al Espíritu de gracia que el Señor nos ha dado. Entonces el mandamiento es a no satisfacer nuestros propios deseos. ¿Tenemos deseos? ¿Tenemos anhelos? Entonces yo decido para quién quiero vivir. Si quiero vivir para mí mismo, vivo de acuerdo a lo que yo quiero. Y entonces si yo me voy a casar y lo que quiero es la chica más bonita, pues ¿qué voy a buscar? Voy a buscar la chica más bonita porque yo lo que quiero es satisfacer mis deseos de mi carne. Pero si yo soy creyente y me quiero casar y quiero hacer la voluntad de Dios, voy a querer buscar ni la más bonita ni la más fea, ni la más inteligente ni la menos inteligente, sino voy a querer buscar la ayuda idónea que Dios tiene para mí. ¿Cuántas hay para mí? Una sola. ¿Dónde estará? Ayer veíamos en Abraham y su siervo la dependencia que esos hombres tenían para no ir en contra de la voluntad de Dios. El siervo aún le colocó condiciones al Señor. Señor, yo voy a llegar allí y la mujer que vaya y saque agua para mí y la que saque agua para todos mis camellos, esa es. ¿Por qué colocó esa condición el siervo? Porque quería estar seguro de no equivocarse. Yo quiero esa porque no quiero, o sea, tenía temor de Dios, el siervo. Y Dios se lo concedió. Dice que cuando llegó a Isaac, Rebeca, él la vio y la amó. No la conocía, pero ¿se hizo la voluntad de Dios en todo esto? Dios mismo. Entonces, es la que Dios quiere para mí. Si es fea, gracias, Señor. Pensaba en un versículo que nos trajo ayer el hermano en parejas a mi mente. Yo me sé el versículo de memoria de Hebreos 13:5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces el versículo siempre estaba en mi mente y Señor, gracias porque tengo techo, tengo comida. Pero ayer cuando leyó el hermano el versículo anterior, porque no leyó el 5, leyó el 4, habla de que el matrimonio sea en todos honroso. Yo decía, yo siempre había pensado que era agradecimiento en todo, y pues sí, debemos ser agradecidos. Pero el contexto ahí está hablando de que yo esté agradecido ¿con qué? Con la mujer que Dios me dio. Contentos con lo que tenéis. Ahora, sé el matrimonio sin mancilla. Contentos con lo que tenéis ahora. Si yo quiero vivir para mis propios deseos, ¿voy a vivir para los deseos de Dios? Dice en Isaías, dice que como es tan alto los cielos y la tierra, ¿qué tanta distancia hay entre los cielos y la tierra? Eso lo sabrá Dios, porque nadie ha llegado a lo más alto del segundo cielo, menos al tercero. Entonces dice que como son los cielos más altos que la tierra, así es la diferencia entre los pensamientos de Dios y mis pensamientos. Y si yo quiero vivir para mis propios deseos, ¿qué pasó con los deseos de Dios? ¿Qué pasó con los pensamientos de Dios? ¿En dónde quedaron? Entonces, si yo pretendo servir a Dios a como yo quiero, ¿eso vale? Y dice, mis caminos son de igual manera. La diferencia es del cielo a la tierra, la diferencia, la altura. Así es el camino de Dios. ¿Qué debo hacer yo? Temer a Dios y querer vivir para la gloria de Dios, para cumplir los deseos de Dios. Porque en mi carne antes, cuando yo no tenía a Cristo, era guiado por mis deseos y por mis pensamientos. Lo explica Efesios capítulo 1.
que era guiado hacía lo que mis deseos querían y vivía de acuerdo a lo que yo pensaba. Entonces yo pensaba que tener varias mujeres a la vez no era malo, era bueno, era buenísimo, era el más hombre. Pero cuando conozco a Cristo, ¿qué pasó con esos pensamientos? Ese no es el verdadero hombre de Dios. El verdadero hombre de Dios es aquel que tiene a su esposa y la respeta. Entonces, el mandato es a no satisfacer los deseos de mi carne, sino vivir para la gloria de Dios. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿El espíritu quiere que yo haga la voluntad de Dios? El espíritu quiere que yo viva en amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero la carne, ¿qué quiere? La carne quiere lo que mi carne quiere. Mi carne quiere satisfacer mis propios deseos. ¿Y será que la manera que vivimos se demuestra lo que yo quiero y para lo que yo vivo? ¿En la manera que nos gastamos el dinero demuestra realmente cuál es la prioridad de mi vida? Dice, para que no hagáis lo que quisieres, si oponen entre sí. Entonces es una lucha constante. ¿En algún momento se terminará esta lucha? Se termina en el momento que yo salga de este cuerpo. Mientras yo esté en este cuerpo voy a tener el espíritu y voy a tener la carne. Y es tanto esta lucha que si usted lee Romanos capítulo 8, del versículo 1 hasta el 18, va a encontrar las dos, la carne y el espíritu, la lucha. Y dice Pablo, dice, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Porque definitivamente si Cristo mora en nosotros, es porque nos hemos humillado delante de la presencia del Señor. Así como en la vida de Pablo fue transformada su vida cuando Cristo llegó a mi corazón, si aún Cristo no es mi Señor, el Espíritu Santo no está dentro de mí, no puede haber esa lucha. Porque mi esencia es solamente la naturaleza carnal, porque no he querido ir a Jesucristo para recibir esa nueva vida que Jesucristo nos está ofreciendo como regalo. Pero yo tengo que recibirlo, decirle, Señor, gracias porque tú moriste en la cruz de Calvario por mi pecado. Y de aquí en adelante quiero vivir para mi Señor. Y entonces el Señor me capacita y me da su Espíritu Santo para que yo pueda vivir la vida de Dios. Y ahora sí yo puedo cumplir la ley. No la del Antiguo Testamento con todos los rituales, pero sí la ley de Cristo, que en cierto sentido encierra todo, porque dice que amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 18. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu Santo. Entonces es necesario andar en el Espíritu Santo, ocuparme en las cosas de Dios, pensar en las cosas de Dios, vivir en el Espíritu, para así ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces el Espíritu Santo de Dios es el que nos lleva a tomar todas las decisiones de nuestras vidas. Porque mire que muchas veces hablamos con hermanos y le comentan a uno una circunstancia que piensa hacer, y lo primero que dice el hermano es, hermano, voy a hacer tal cosa, pero tengo completa seguridad que el Espíritu Santo me guió. En mi corazón hay paz. ¿Dejó algún rasgo, algún pequeño detalle para consejería? ¿O sencillamente está diciendo la decisión que ya tomó y no me vaya a decir nada porque es que el Espíritu me lo guió y usted qué va a hacer? ¿Será que es que usted es más grande que el Espíritu? Si el Espíritu Santo me guió a mí y ve uno la vida después de la persona y definitivamente esa decisión no era la voluntad de Dios. Pero como yo espiritualizo las cosas, dice la Escritura que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, si yo quiero hacer la voluntad de Dios,
El otro día le pregunté al hermano, hermano, ¿usted oró por esta decisión? Yo, hermano, ¿cómo se le ocurre? ¿Usted piensa que yo voy a salir sin orar? Pasó el tiempo y yo le dije, hermano, ¿usted oró por esa decisión? ¿Usted piensa que es la voluntad de Dios? Y me dijo, no, no era la voluntad de Dios. Hermano, pero yo le pregunté a usted si usted orado. Y dijo, sí, yo oré. Yo le dije, pero a usted le faltó algo. Usted oró y le pidió la dirección a Dios, pero a usted le faltó haber esperado la respuesta de Dios. ¿Sí o no? ¿Basta con orar? ¿O tenemos que orar y esperar que el Señor nos confirme? ¿Moisés tenía claro eso? ¿Moisés tenía clara la necesidad de la presencia de Dios en su vida? Señor, si tú no vas conmigo, Señor, si voy a cambiar de casa, si voy a estudiar esta carrera, si me voy a casar, Señor, yo quiero que tu voluntad esté sobre esta decisión, sobre este negocio. Señor, no permitas que yo haga este negocio porque quiero satisfacer lo que yo quiero, mis anhelos. Señor, yo quiero vivir para lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero ser un hombre de Dios. Yo quiero ser fiel. Entonces le clamo al Señor, comienzo a buscar su voluntad, comienzo a buscar consejería y espero el tiempo prudencial donde Dios me da la confirmación. Pero si yo oro y salgo, entonces estoy espiritualizando muchas veces decisiones. Y pasa el tiempo y nuestras vidas, nuestras familias pagan las consecuencias. Porque si mi decisión es conforme a la voluntad de Dios, la consecuencia de esa decisión que fue conforme a la voluntad de Dios, ¿cómo es? Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces la consecuencia de esa decisión para mi vida va a ser buena, agradable y perfecta porque está completamente alineada conforme a la voluntad de Dios. Pero si la decisión que yo tomé fue en la carne, ¿cuál es esa consecuencia? Pues dice que es separación, muerte, destrucción, no pérdida de salvación. Pero sí hay unas consecuencias que Dios da por aquellas decisiones que el Espíritu Santo no guía. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, ¿qué segará? Porque el que siembra para su carne, el que vive para cumplir sus propios deseos, segará corrupción. ¿Esa es una promesa de Dios? Muchos piensan que las promesas de Dios son solamente para bien. No, Dios promete. El que siembra para su carne, de su carne segará. Entonces, si usted vive para satisfacerse a usted mismo, ¿qué va a segar? Si usted siembra mangos, ¿va a recoger peras? Si usted siembra para la carne, segará corrupción. Más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y el Señor Cristo dice, yo vine para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? Dios quiere que vivamos esa vida abundante en la comunión con Dios. Pero todo va en el anhelo de mi corazón. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Soy torpe, soy necio, soy infiel. Tú sabes cuánto peco yo contra ti. Pero Señor, yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero ser usado por ti. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿El Señor escucha nuestras oraciones? Que veíamos en Éxodo que el Señor vio la aflicción de su pueblo, escuchó su clamor, descendió para librarlo. Y vemos la constante del Señor en Éxodo y cómo el Señor cuidó a su pueblo con la columna de nube, con la columna de fuego. Tanto así que termina Éxodo diciendo que el Señor envió su nube en el día para cubrirlos y en el fuego de noche para guiarles su camino. A pesar de la infidelidad que vemos en Éxodo, pero el Señor siempre permaneció fiel, dando comida. Dice aún que su vestido no se envejecía, sus zapatos no se acababan, dándoles carne, protegiéndoles, guardándoles, bendiciéndoles, a pesar de todas las infidelidades del pueblo. El Señor permaneció fiel. Dios quiere que andemos en su voluntad. 1 Pedro 2:11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis
de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Es una lucha? Abstengáis de los deseos. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti y de la doctrina. Pero primero, ¿de quién tenía que cuidarse? Mí mismo, yo mismo. Porque mi primer enemigo soy yo, mis pensamientos. Sobre todo cuando pienso que soy algo. Porque cuando pienso que soy algo, entonces estoy dejando de lado al Señor. Primera de Pedro 4:2. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Qué tantas cosas hemos vivido en la carne? Y dice Romanos 12, hermanos, deudores somos. No a la carne para que vivamos conforme a la carne. Deudores somos al Espíritu, a nuestro amado Señor. De Él sí somos deudores. A la carne nada le debemos. Ya basta el tiempo pasado para vivir en la carne, para vivir para mis propios deleites. Ahora, ¿por qué no vivir nuestros días que nos quedan en la voluntad de mi Señor? Decisiones personales, conforme a las concupiscencias de la carne, sino todo lo contrario, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, dice el versículo 3, gloriarnos en Cristo y no confiar en la carne, porque si le doy la gloria a Cristo, Él nos guía, nos enseña y nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Pero si yo confío en mi carne, segaré corrupción. El Señor nos guía a creer estas verdades, a decirle, Señor, yo quiero vivir en el Espíritu y no satisfacer, no vivir para mí mismo, no sembrar para la carne, vivir para la gloria de Dios, buscando su palabra, buscando su voluntad, orando, congregándome, discipulando, aprendiendo la palabra de Dios con el firme propósito de quererla obedecer y quererla enseñar a otros. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la otra oración era, Señor, ¿quién eres? En eso demandó toda su vida Pablo, conociendo a su Señor. Debemos decidir conocer a nuestro amado Señor. Y debemos decidir qué quieres que yo haga. No esta condición y luego sí, porque eso con el Señor, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno, no es apto del reino de los cielos. Padre, en esta hora damos gracias por tu bondad, por tu palabra, gracias porque tú nos muestras la necesidad de no confiar en nosotros mismos, Padre, así como veíamos en la vida de Pablo, un hombre que tenía de que vanagloriarse con su pueblo, pero que todo eso lo tuvo por basura por amor a su Señor, Padre. Guíenos a quebrantar nuestras vidas. Gracias porque nos has mostrado lo que viene para nosotros y confiamos en nosotros mismos, pero también, Padre, la esperanza que tenemos en permanecer en ti, en vivir en el Espíritu, en querer hacer tu voluntad. Gracias por este tiempo que nos has regalado, gracias por ese alimento espiritual, gracias también por el alimento material, porque hay alimento para nuestras vidas. Te clamamos, Padre Santo, que nos guíes a esperar en ti, a confiar en ti, a entregarnos por completo, Padre, a esa vida que tú quieres que nosotros vivamos. Dice tu palabra que tú tienes obras preparadas de antemano para que cada uno de nosotros estemos en ellas, Padre. Gracias por tu misericordia, ponemos nuestras vidas delante de ti en el nombre de mi Señor. Amén. Recordemos esta tarde que tenemos la reunión a las 6:30 de la tarde, normalmente la prédica del Evangelio, pero una vez terminada la prédica continúa la presentación de los niños.